Buen día chicos, espero se encuentren muy bien, soy su profesor Héctor Rodríguez y voy a continuar hablándoles sobre algunos temas que les pueden ayudar. Vamos a empezar a hablar de la conservación de la energía, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Anteriormente habíamos hablado de la energía mecánica. Esta energía se encarga de estudiar el movimiento y es la suma de la energía cinética y la energía potencial. Pero, ¿qué era la energía cinética? La energía cinética era la que se encargaba del movimiento de los objetos y la potencial era la que tenía un objeto por el simple hecho de cambiar su posición. También tenemos otros tipos de energía como son la luminosa, la eléctrica, la térmica, la sonora y la química. Vamos a definir lo que son los términos de calor y temperatura. La temperatura es la medida de la energía cinética promedio de las partículas en la materia. Sus unidades son los grados Celsius, los Fahrenheit y los Kelvin. Y el calor es una forma de energía o sensación térmica que pasa de un cuerpo a otro. Sus unidades de medida son las calorías o los joules. Recordarán que la materia puede estar compuesta por tres estados de agregación y dependiendo del movimiento de sus partículas es como ésta se va a presentar en cada uno de ellos. También una de las partes importantes que deben de recordar es que para hacer los cálculos deben de usar las unidades Kelvin. Por otro lado, el calor siempre va a ser transferido del cuerpo más caliente al más frío. Hablemos ahora de las escalas de temperatura, lo que es la Celsius, la Kelvin y la Fahrenheit. Tienen que tener muy en cuenta lo que son estas escalas y las conversiones que se hacen. Recuerden muy bien que el punto de fusión del agua, que es cuando cambia del sólido a líquido, es a 0 grados Celsius y que el punto de ebullición del agua es a 100 grados Celsius. En la imagen se muestran algunas conversiones con respecto a la escala Celsius, Kelvin y Fahrenheit, el punto de fusión del agua y el punto de ebullición del agua. La transferencia de calor se puede dar por tres formas: por conducción, que es cuando los objetos están en contacto directo; por convección, que es el flujo del calor en líquidos y en gaseosos; o la radiación, que se produce por medio de ondas electromagnéticas. Anteriormente nada más habíamos abordado lo que era el calor específico, pero es conveniente que ustedes lo sepan. El calor específico es la cantidad de calor que se le debe proporcionar a alguna sustancia para que aumente 1 grado Celsius su temperatura. Les pongo aquí la fórmula para calcular la cantidad de calor que se le suministra a la materia con la masa, el calor específico y la variación de temperatura. Hablaremos ahora de las leyes de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica nos dice que si un objeto A está en equilibrio térmico con un objeto B y a su vez el objeto B está en equilibrio con el objeto C, el cuerpo A y el cuerpo C están en equilibrio térmico. ¿Pero qué es el equilibrio térmico? Recuerdan que es cuando la temperatura se iguala en todo el sistema, que todos los cuerpos mantienen la misma temperatura. La primera ley de la termodinámica nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se va transformando. Es un ciclo. La segunda ley de la termodinámica nos dice que en cada transformación de la energía hay pérdidas en forma de calor. Es por eso que las montañas rusas reducen su velocidad cuando un carrito sube o cuando una pelota va a rebotar en el suelo, pierde su velocidad cuando toca este. La tercera ley de la termodinámica nos dice que ningún objeto va a poder alcanzar el cero absoluto. ¿Cuánto es el cero absoluto? 0 grados Kelvin. También pueden ser menos 273 grados Celsius, pero jamás van a alcanzar esta temperatura. Les voy a hablar ahora acerca de las leyes de los gases. La ley de Boyle nos dice que la presión va a ser inversamente proporcional al volumen en un gas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo un globo y a ese globo le aplico presión, su volumen debe de disminuir. La ley de Charles nos dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, lo que es que si la temperatura en un gas aumenta, su volumen debe de aumentar. La ley de Gay-Lussac nos dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Lo que quiere decir esto es que si la temperatura dentro de un recipiente con gas aumenta, su presión va a aumentar. La combinación de estas tres leyes se le conoce como una ley combinada, que nos
plantea que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Una de las cosas muy importantes es que ustedes aprendan en qué unidades se mide cada una de las magnitudes que estamos abordando. Por ejemplo, la presión puede medirse en atmósferas, milímetros de mercurio o kilogramos sobre centímetro cuadrado. La temperatura se debe de medir en grados Kelvin, el volumen en metros cúbicos o en litros. Esto solamente es en la resolución de problemas. Ahora vamos a hablar de la presión. Recordemos que la presión es la fuerza que ejerce un objeto sobre cierta área. Por eso su fórmula nos dice que la presión va a ser igual a la fuerza sobre el área. La presión se puede medir en newton sobre metros cuadrados, pero esta presión también se puede medir en pascales. Y ahí les pongo en el video las escalas de la presión y sus conversiones, sus equivalencias. Ahora, el principio de Pascal, esto es muy importante, chicos. La presión ejercida sobre un fluido poco comprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Un ejemplo de esto son los gatos hidráulicos. Los gatos hidráulicos tienen un aceite interno que se transmite a todo el recipiente que lo contiene. Por eso es que podemos subir el carro. Como lo ven en la imagen, si ustedes ejercen una cierta fuerza sobre una cierta superficie, se va a transmitir ese líquido por todo el recipiente y va a liberarse del otro lado. Por eso la fórmula para relacionar el principio de Pascal nos dice que fuerza 1 sobre superficie 1 va a ser igual a la fuerza 2 sobre la superficie 2. La presión hidrostática nos dice que un fluido va a ejercer presión hacia todas las paredes de un objeto que esté sumergido, como lo vamos a ver con el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado. El fluido desalojado es igual al volumen del cuerpo que se introdujo en el fluido. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos medir el volumen de figuras irregulares mediante este principio de Arquímedes, pero también podemos calcular el empuje que ejerce un líquido sobre este objeto. La física se divide en muchas ciencias, y una de ellas es la electrostática, que es la propiedad que tiene la materia de constituirse por átomos, que a su vez se componen de electrones con carga negativa, de protones con carga positiva y de neutrones sin carga. Esta carga eléctrica se mide en Coulomb, pero deben de recordar que la única carga que puede cambiar de materia es el electrón. Ahora, en la imagen les muestro los fenómenos de atracción y repulsión. Recuerden que las cargas de diferente signo se atraen y las cargas de signos iguales se repelen. La ley de Coulomb es una de las ecuaciones que nos pueden ayudar a calcular la fuerza ejercida por dos cargas que están a una cierta distancia. En la imagen les pongo la fórmula para calcular esta fuerza. Hay diferentes formas de electrizar un cuerpo. Por ejemplo, la electrización por frotamiento, que es cuando dos cuerpos neutros se ponen en contacto y hay fricción entre ellos. Estos intercambian cargas eléctricas uno a otro. La materia puede ganar o perder electrones y hay materia que puede desprenderse más fácil de estos que otra. La electrización por contacto es cuando un cuerpo cargado se hace contacto con un cuerpo que está neutro y le pasa la carga eléctrica excedente. Recuerden que la materia es neutra por naturaleza. También se da la electrización por inducción. Esta electrización por inducción no hay contacto directo sobre los cuerpos, pero también intercambian cargas eléctricas del cuerpo que está mayormente cargado al cuerpo que está menormente cargado. La corriente eléctrica es uno de los fenómenos que se da prácticamente porque los electrones viajan por materiales ya sea conductores, semiconductores y aislantes. ¿Esto qué quiere decir? Los conductores son los que mayor facilidad tienen de que los electrones fluyan a través de él. Estos pueden ser los metales, los semiconductores, que son todos los componentes electrónicos, diodos, resistores, capacitores, son los que oponen poca resistencia al flujo de electrones, y los aislantes,
son los que impiden el paso de los electrones. Por ejemplo, el plástico, el vidrio o la cerámica. La ley de Ohm es una de las encargadas de calcular esta relación entre corriente, voltaje y resistencia. Recuerden muy bien que en el Sistema Internacional de Unidades, la intensidad de corriente se mide en ampere, la diferencia de potencial se mide en volt y la resistencia se mide en ohm. Otro de los temas importantes que hay que abordar es la potencia eléctrica, que se dice que es la cantidad de energía que suministra o consume un dispositivo eléctrico en la unidad de tiempo. Las fórmulas para calcular la potencia eléctrica dentro de los circuitos electrónicos las muestro en esta diapositiva, por si les ayuda a hacer alguno de sus problemas que tienen en sus guías. También tenemos esta parte de los circuitos eléctricos. Hay circuitos eléctricos en serie y en paralelo. Es muy importante que ustedes identifiquen cuándo hay un circuito en serie o cuándo hay un circuito en paralelo y qué fórmulas deben de ocupar para realizar estos problemas. Les dejo en esta diapositiva las fórmulas para calcular uno u otro. Al igual que las cargas eléctricas, que tienen un campo eléctrico, los imanes tienen un campo magnético. Este sale del polo norte al polo sur. También hay ciertas configuraciones, como polos iguales se repelen y polos diferentes se atraen. Uno de los principales científicos que ayudaron a relacionar el magnetismo con la electricidad es Ørsted. Ørsted, en su experimento donde hizo circular una corriente eléctrica por un material conductor, se dio cuenta que éste tenía fenómenos magnéticos o que podían aparecer fenómenos magnéticos en este cable conductor. Otro de los personajes que ayudó en el estudio de la electricidad y el magnetismo es Ampère. Notó que dependiendo del flujo de la corriente eléctrica en dos varillas de metal, éstas se atraían o se repelían. Asimismo, dijo que a mayor corriente, mayor campo magnético podía generar este cable. También Faraday demostró que el movimiento de un imán dentro de una bobina inducía una corriente eléctrica, lo que ayudó a desarrollar motores eléctricos. Descubrió cómo generar electricidad con movimiento. A Faraday se le atribuye la ley de inducción. Otra de las partes importantes es la luz y el sonido, o mejor dicho, ondas. Las ondas son perturbaciones que se propagan desde el punto donde se generó. Y hay dos tipos de ondas, las mecánicas que necesitan forzosamente un material para propagarse como lo es el sonido y las electromagnéticas que se propagan por medio del vacío como la luz. También existe otra clasificación de las ondas como lo son las ondas transversales que se propagan en forma perpendicular al medio que lo provoca y las longitudinales que se propaga en forma paralela al medio que lo provoca, como lo mostramos en la imagen. Es importante que ustedes sepan las partes que conforman una onda, donde se encuentra el nodo, la cresta, el valle, la amplitud del periodo y la longitud de onda. También deben de recordar qué es la frecuencia, y la frecuencia es cuántas veces se repite una onda un cierto tiempo. Recordarán que este tiene una fórmula que dice que la frecuencia es inversamente proporcional al periodo y esta se va a medir en hertz. El periodo se va a medir en segundos. Deben de ocupar cada vez que hagan problemas las unidades en el sistema internacional, porque así se les va a hacer más fácil realizar sus conversiones a las unidades que son derivadas de otras, por ejemplo los newton o los joule. También es importante esta parte de la velocidad de propagación. Recuerden que la velocidad va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia. Y les pongo las unidades de cada una de las magnitudes que se manejan. Cuando hablamos de ondas, se pueden presentar varios fenómenos, como lo es la reflexión, que ocurre cuando una onda, al encontrarse con un nuevo medio que no puede atravesar, cambia la dirección. La refracción
ocurre cuando una onda cambia de dirección al entrar en un nuevo medio en el que viaja a distintas velocidades. La difracción, que ocurre cuando una onda, al topar con un borde o un obstáculo, deja de ir en línea recta para rodearlo. También tenemos lo que es la interferencia, que ocurre cuando dos ondas se combinan al encontrarse en un mismo punto del espacio. Estas pueden dividirse en constructiva o destructiva. Y el efecto Doppler, que es el efecto debido al movimiento relativo entre la fuente emisora de las ondas y el receptor de las mismas. Otro de los temas importantes que hay que mencionar es el sonido. El sonido es un fenómeno que se produce por medio de vibraciones de un cuerpo. Su velocidad en el aire es de 340 metros sobre segundos, esto en condiciones ideales. Este se puede dividir en varias causas, por ejemplo, la intensidad, el tono o el timbre. La intensidad depende de la amplitud de las vibraciones y estas pueden ser fuertes o débiles. El tono es la frecuencia de las vibraciones, las cuales pueden ser graves o agudos. Y el timbre, que son las vibraciones secundarias, diferentes solo cualitativamente. ¿Qué quiere decir? El timbre es lo que nos ayuda a distinguir cada sonido. El espectro electromagnético básicamente son todas las ondas que se encuentran en nuestro entorno, las ondas de radio, las microondas, la infrarrojo, la visible y la ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Cada una de ellas tiene una longitud de onda que nos puede hacer daño o no nos puede hacer daño. Por ejemplo, las ondas de radio, las microondas, las infrarrojas y las visibles son las que menos daño nos hacen porque su longitud de onda es muy amplia. Vamos a hablar un poco acerca de las ondas visibles. La luz visible, que es la que proviene del sol, es la que nos ayuda a ver todos los colores que nos rodean. También esta luz viaja a 3 por 10 a la 8 metros por segundo en el vacío. De igual forma, como es una onda, hay fenómenos de reflexión que nos dice que la luz que viaja por un medio, o sea, el ángulo incidente que emite es igual al ángulo reflejado. Una de las leyes importantes que hay que tomar en cuenta es la ley de Snell, que nos permite calcular la velocidad de la luz en diferentes medios de propagación por medio de la refracción. En la imagen les muestro la fórmula para calcular el índice de refracción de la luz, pero si ustedes la despejan, van a poder calcular la velocidad de la luz en cualquier medio. Bueno chicos, espero les haya agradado esta presentación. Es poco, pero con todo el cariño y aprecio que les tengo. Si tienen alguna duda, está mi correo y espero verlos pronto.